Un motor que llega al 1.000.000 de kilómetros es como una vieja llave inglesa de taller. Ha sido usada miles de veces, ha recibido golpes, aceite, suciedad, y aún así sigue ajustando tornillos con la misma precisión del primer día. La mayoría de coches se jubilan mucho antes, pero algunos, si los cuidas como se debe, simplemente se niegan a morir. ¿Crees que es imposible que un auto llegue a 1.000.000 de kilómetros? El mío, un Toyota Corolla 2003 completamente normal, acaba de superar esa marca, y te aseguro que la mayoría de mecánicos todavía se frotan los ojos cuando lo ven. El secreto no ha sido comprar el coche más caro del mercado, ni llenarlo de accesorios. El secreto está en 17 hábitos muy concretos que nadie te enseña en la autoescuela ni en los anuncios de televisión. Si le está gustando este contenido, le invito a suscribirse. Mientras muchos conocidos cambian de coche cada 5 años, yo llevo más de 2 décadas sentado frente al mismo volante, mirando el mismo tablero y escuchando el mismo motor. La diferencia está en los números. He ahorrado más de $100,000 en pagos de coches nuevos, y aún así, mi reliquia funciona mejor que muchos vehículos modernos que apenas tienen 100,000 kilómetros. En los próximos minutos voy a contarte, uno por uno, los 17 hábitos que convirtieron un coche corriente en una máquina casi indestructible. No son trucos mágicos ni recetas secretas. Son rutinas simples que cualquier conductor puede aplicar si está dispuesto a ser constante. Pero te aviso de algo desde ya. El hábito número 1 va en contra de todo lo que probablemente has escuchado sobre mantenimiento automotriz y conducción diaria. ¿Estás preparado para cambiar la forma en la que tratas a tu coche? Pues abróchate el cinturón. Vamos a recorrer estos hábitos empezando por los que parecen más sencillos. Y te prometo que cuando lleguemos a los primeros de la lista entenderás por qué casi nadie logra que su coche pase de los 300,000 kilómetros. Empezamos por el número 17, y si prestas atención, te va a sorprender. Número 17. Calentar el motor al ralentí durante al menos 30 segundos antes de empezar a conducir. Los primeros 30 segundos después de girar la llave son, literalmente, los más delicados de la vida de tu motor. Cada mañana, antes de salir hacia el trabajo o iniciar cualquier trayecto, dedico medio minuto exacto a dejar que el motor despierte. No es manía, no es costumbre vacía, es pura mecánica. Durante la noche, el aceite se ha quedado asentado en el cárter, en la parte baja del motor, y las piezas metálicas se han contraído por el frío. Si arrancas y sales disparado en cuanto el motor cobra vida, estás obligando a todo el sistema a trabajar sin una lubricación completa. Es como poner a un corredor a sprintar nada más salir de la cama. Esos 30 segundos al ralentí permiten que el aceite se distribuya por todos los conductos, que llegue a los cojinetes, a los árboles de levas, a los pistones, y que las temperaturas empiecen a estabilizarse. Es el tiempo que necesita el motor para prepararse para lo que viene después. Cuando mi mecánico abrió el motor después de 800,000 kilómetros, se quedó mirando las piezas internas en silencio. «Parece que tenga la mitad de la edad», me dijo. Y no era una exageración. La paciencia de medio minuto cada mañana se transformó en décadas de funcionamiento suave y sin sustos. Número 16. Evitar los acelerones en frío durante los primeros kilómetros del día. El hábito número 16 me ha ahorrado miles de dólares en reparaciones que nunca llegué a necesitar. Y, sin embargo, es tan simple que la mayoría de conductores lo ignoran. Durante los primeros 5 kilómetros del día, conduzco como si llevara una bandeja de huevos crudos en el asiento trasero. Nada de acelerones bruscos, nada de llevar el motor muy revolucionado, nada de prisas absurdas. Un motor frío se comporta como un deportista que acaba de abrir los ojos. Las piezas metálicas todavía no han alcanzado su tamaño de funcionamiento. Los fluidos, aceite, refrigerante, lubricantes de transmisión, están más espesos por la temperatura y las tolerancias internas son más ajustadas. Si en ese momento pisas el acelerador con rabia, es como obligar a ese atleta a correr una maratón sin calentar. En mi caso, la regla es clara, los primeros kilómetros son de transición. Aceleraciones suaves, cambios de marcha a revoluciones moderadas, frenadas progresivas. Cada semáforo respetado, cada salida tranquila, cada subida hecha con paciencia se convierte en una inversión a largo plazo en la salud del motor, de la transmisión y de los frenos. El resultado está a la vista. Con casi 1.000.000 de kilómetros a sus espaldas, el motor sigue sonando redondo, sin golpes raros, sin tirones.
La diferencia entre un coche que se muere a los 200,000 kilómetros y uno que llega al millón no suele estar en una gran reparación milagrosa, sino en estos detalles pequeños que casi nadie tiene en cuenta al salir de casa cada mañana. Número 15. Cambiar el aceite y el filtro antes del intervalo recomendado. Este es, probablemente, el hábito más infravalorado de todos. Muchos conductores piensan que el aceite aguanta hasta lo que dice el manual, pero lo que no saben es que ese número está calculado para cumplir garantías, no para maximizar la vida del motor. El fabricante sabe que la mayoría venderá su coche antes de los 150,000 kilómetros. Tú no. Tú quieres que dure décadas. Por eso adopté una rutina distinta. Si el manual indica cambio cada 10,000 kilómetros, yo lo hago cada 7,500. Ese simple gesto cambió por completo la historia de mi motor. Imagina esto. Tu motor late entre 2,000 y 4,000 veces por minuto cuando conduces. Cada uno de esos latidos genera calor, fricción y pequeñas partículas metálicas que van quedando suspendidas en el aceite. Cuando esperas al límite, ese aceite está deteriorado, oxidado y contaminado. Es como si dentro del motor circulara una especie de papel de lija líquido que, poco a poco, desgasta componentes vitales. En cambio, reemplazarlo antes del límite garantiza que siempre tengas lubricación óptima, temperaturas estables y limpieza interna. El coste extra es ridículo comparado con la recompensa, alrededor de $50 más al año. Lo que ganas es un motor que envejece la mitad. Después de 900,000 kilómetros, el mío apenas consume medio litro entre cambios. Eso es prácticamente imposible en motores que se ajustan a los intervalos oficiales. Número 14. Usar aceite de alta calidad con aditivos protectores comprobados. Este fue un punto de inflexión para mí. Durante los primeros 200,000 kilómetros usé aceite barato y pensé que daba igual mientras cumpliera la viscosidad requerida. Estaba totalmente equivocado. Un día, un ingeniero automotriz me mostró al microscopio dos muestras. Un aceite económico con 5,000 kilómetros de uso y un aceite premium con la misma distancia. La diferencia era brutal. El económico parecía agua turbia llena de partículas. El premium mantenía su estructura molecular casi intacta. ¿La clave? Los aditivos: molibdeno, zinc y fósforo. Estos elementos forman una capa protectora en las superficies metálicas, algo así como una armadura que evita que el metal toque metal incluso en temperaturas extremas. Desde que cambié a aceite premium, el motor comenzó a funcionar más suave, arrancar mejor en frío y consumir menos. Llevo más de 700,000 kilómetros usando esa calidad y no he necesitado una sola reparación mayor del motor. La compresión sigue perfecta, el ralentí es estable y la respuesta del acelerador es instantánea. Lo que parece caro al principio, a la larga sale baratísimo. Número 13. Cambiar el líquido refrigerante cada 2 años, sin esperar fugas. Este hábito salvó mi motor, literalmente. Durante años cometí un error que muchos cometen: pensar que el refrigerante solo se cambia cuando baja el nivel o cuando aparece una fuga. El refrigerante no es eterno, se degrada, se oxida y pierde sus propiedades anticorrosivas con el tiempo. Después de 2 años, incluso si se ve limpio, ya empieza a volverse ácido. Y un refrigerante ácido es como tener agua corrosiva circulando por tu motor. Ataca el radiador, la bomba de agua, el termostato y hasta las juntas internas. Aprendí esta lección cuando un radiador mío empezó a corroerse desde dentro. No había señales externas, no había fugas, no había síntoma aparente. Desde entonces, cada 24 meses exactos, sin excusas, hago el cambio. Esa disciplina le ha dado una vida prácticamente eterna al sistema de refrigeración de mi coche. Mientras muchos amigos han enfrentado sobrecalentamientos, radiadores reventados o bombas gripadas, el mío funciona como si fuera nuevo. Número 12. Revisar y limpiar el filtro de aire cada 10,000 kilómetros. El filtro de aire es el pulmón del motor. Si está sucio, todo el rendimiento se derrumba. Más consumo, menos potencia, combustión pobre, más desgaste. Cada 10,000 kilómetros, lo reviso con lupa. Si está limpio, lo soplo desde dentro. Si está sucio, lo cambio sin pensarlo. Un filtro obstruido puede aumentar el consumo hasta un 20%. En mi caso,
Mantenerlo impecable me ha ahorrado alrededor de 300 pesos al mes en combustible. Esos son 36,000 pesos en una década. Todo gracias a un componente que cuesta 200. Tu motor solo puede rendir como debe si respira bien. Ese hábito, tan pequeño en apariencia, multiplica su vida útil sin que casi nadie lo note. Número 11. Cambiar bujías y cables antes de que fallen, no después. Este es un error que comete el 80% de los conductores. Esperar a que las bujías fallen para cambiarlas. Las bujías no avisan. Funcionan perfectamente, hasta el día que tu motor empieza a temblar, a fallar, o en el peor de los casos, a dejarte tirado en una carretera oscura a las 2 de la mañana. Las bujías tienen un ciclo de vida claro, entre 30,000 y 100,000 kilómetros dependiendo del tipo. Yo aprendí por las malas que esperar a que den señales es una receta para el desastre. Cuando empecé a cambiarlas a los 50,000 kilómetros, algo increíble ocurrió. Mi consumo de combustible bajó un 15%. ¿La razón? Una chispa débil obliga al motor a trabajar más duro para generar la misma potencia. Los cables también se deterioran gradualmente sin que lo notes. Una fuga de energía microscópica puede afectar al rendimiento y provocar fallos intermitentes muy difíciles de diagnosticar. Por eso, mi regla es firme. Cambio ambos componentes de manera preventiva. Es un gasto de unos $50 si lo haces a tiempo. Pero si esperas a que falle, entre remolque, mano de obra y diagnóstico, la factura sube a más de 300. No hay comparación posible. Número 10. Limpiar el cuerpo de aceleración cada 40,000 kilómetros. El día que mi coche empezó a acelerarse solo, a temblar en los semáforos y a apagarse sin aviso, pensé que la reparación sería costosa. La causa era una que muchos subestiman: el cuerpo de aceleración sucio. Este componente es literalmente la garganta del motor. Controla el paso del aire. Si está cubierto de residuos de aceite, carbón y suciedad, es como intentar respirar a través de un tubo lleno de miel. El motor se ahoga, pierde suavidad, consume más combustible y desarrolla ralentí inestable. Desde que descubrí esto, cada 40,000 kilómetros lo limpio sin falta. Me toma 30 minutos y cuesta menos de $20 en productos. La primera limpieza fue una revelación. El motor recuperó suavidad, mejoró la respuesta al acelerar y desapareció el comportamiento errático. Limpiar el cuerpo de aceleración es de esas tareas que casi nadie hace, pero que marcan una diferencia enorme en comodidad, eficiencia y longevidad del motor. Número 9. Mantener la presión de los neumáticos exacta según el manual. Esta lección la aprendí de manera cara. Durante un año entero conduje con 3 libras por pulgada cuadrada menos de lo recomendado. No parecía gran cosa, hasta que hice cuentas. Gasté $200 extra en combustible y tuve que reemplazar los neumáticos 15,000 kilómetros antes de lo previsto. La presión correcta no es un capricho. Cuando los neumáticos están bajos, aumenta la superficie de contacto con el asfalto, lo que eleva la resistencia al rodar. Eso significa que tu motor tiene que trabajar más para mover el coche. Y lo peor es que el desgaste se vuelve irregular. El dato que más me impactó fue este. Por cada si bajo, pierdes un 3% de eficiencia de combustible. Si tu coche requiere 32 libras por pulgada cuadrada y conduces con 29, estás quemando un 9% más de gasolina cada día. Por eso reviso la presión cada semana con un manómetro digital propio. No confío en las máquinas de las gasolineras. Tardo 5 minutos y ahorro cientos al año. La etiqueta con la presión exacta siempre está en el marco de la puerta del conductor. Número 8. Rotar los neumáticos cada 10,000 kilómetros sin falta. Descubrí este hábito casi por accidente. Un día vi que mis neumáticos delanteros estaban gastados el doble que los traseros. Mi mecánico me explicó algo básico pero que casi nadie aplica. Los neumáticos delanteros siempre trabajan más. Soportan el peso del motor, la dirección y, en muchos coches, la frenada principal. Si no los rotas, terminas comprando un juego nuevo mientras los neumáticos traseros aún tienen media vida útil. Una rotación cada 10,000 kilómetros distribuye el desgaste y hace que todos trabajen por igual. Desde que adopté esta práctica, mis neumáticos duran un 40% más.
Un juego que antes me daba 50,000 km/h fácilmente llega a 70,000. Con neumáticos de $600 por juego, esta simple rutina me ahorra cientos cada año. Número 7. Usar combustible de calidad con poco etanol. Antes llenaba el tanque donde fuera más barato, pero descubrí que el etanol de la gasolina económica absorbe humedad, corroe el sistema y tapa inyectores con el tiempo. Desde que solo uso combustible premium con bajo contenido de etanol, el motor arranca mejor, acelera más suave y he evitado cambiar la bomba de gasolina durante más de 500,000 kilómetros. Cuesta un poco más por litro, pero ahorra cientos en reparaciones. Número 6. Conducir con suavidad, sin acelerones ni frenazos. La forma en que conduces determina la vida de tu coche. Cada aceleración brusca sube las temperaturas internas y castiga motor y transmisión. Cada frenazo innecesario desgasta frenos y suspensión. Mi regla es sencilla: mover el coche como si llevara un vaso lleno en el tablero. Con eso, mis frenos duraron 120,000 kilómetros. El embrague sigue perfecto tras cientos de miles y el motor conserva un sonido limpio y estable. Número 5. Cambiar el líquido de frenos cada 2 años. Aunque el líquido parezca limpio, absorbe humedad con el tiempo. Esa humedad se convierte en vapor cuando frenas fuerte y hace que el pedal se hunda justo cuando más necesitas detenerte. Además, la humedad oxida líneas, calipers y cilindros desde dentro. Cambiarlo cada 2 años cuesta poco y evita reparaciones costosas y riesgos innecesarios. Número 4. Revisar el sistema de escape una vez al año. Una pequeña fuga en el escape puede alterar la contrapresión y afectar al motor sin que te des cuenta. A mí me causó un aumento de consumo de aceite que nadie encontraba hasta que un mecánico detectó una micrófuga en el múltiple. Desde entonces reviso uniones, soldaduras y soportes cada año. Una reparación temprana cuesta casi nada. Ignorarla puede forzar desgaste interno y fallos mucho más caros. Número 3. Cambiar el aceite de la transmisión antes de los 60,000 kilómetros. La transmisión es una de las piezas más caras del coche y su aceite se degrada mucho antes de lo que la mayoría cree. Después de 50,000 kilómetros, ese fluido pierde lubricación y se llena de partículas metálicas que actúan como arena fina dentro de engranajes delicados. Mi regla es simple: cada 3 cambios de aceite del motor, cambio el de transmisión. Cuesta poco y evita reparaciones de miles. Número 2. Lavar el motor con vapor o presión suave cada 6 meses. Un motor sucio trabaja más caliente porque la grasa y el polvo forman una capa que retiene calor. Limpiarlo regularmente ayuda a mantener temperaturas estables, mejora la eficiencia y permite detectar fugas temprano. Con vapor no se dañan componentes eléctricos y el resultado se nota enseguida: motor más fresco, mejor consumo y mantenimiento más fácil. Número 1. Escuchar el motor todos los días. Este es el hábito más poderoso. Un motor sano suena siempre igual. Cualquier chirrido, silbido o golpeteo es una señal temprana que suele aparecer mucho antes de un fallo real. Dedico 30 segundos diarios a escuchar el ralentí, la aceleración y el sonido general. Gracias a eso he detectado problemas de bomba de agua, rodamientos y sincronización antes de que se convirtieran en reparaciones caras. Muchos creen que un coche llega al 1.000.000 de kilómetros gracias a suerte o a una construcción milagrosa, pero en realidad llega porque cada pequeño detalle suma. Después de aplicar estos hábitos durante años, entendí algo fundamental: casi ningún fallo aparece de golpe, todos se anuncian con pequeños cambios que la mayoría ignora. Un ligero tirón al acelerar, un olor extraño después de un viaje largo, una vibración mínima que aparece solo a ciertas revoluciones. Todo eso es información. El coche siempre avisa, solo hay que poner atención. Con el tiempo entendí que el mantenimiento no es reaccionar, es anticiparse. No esperas a que un líquido se vea sucio, a que una pieza haga ruido o a que una luz del tablero se encienda. Mantener un coche vivo durante décadas es actuar antes de que el desgaste aparezca, adelantarte por meses o incluso años. Ese es el verdadero secreto que nadie enseña. Un coche cuidado no envejece, se conserva. Y hay algo más: la constancia. Un hábito descuidado hoy será un desgaste mañana, y una avería costosa el año que viene. Por eso mi rutina no falla: revisiones cortas, escuchas rápidas, inspecciones visuales y cambios preventivos.
Lo irónico es que los cuidados que extienden la vida de un coche son los más simples, pero también los más fáciles de postergar. Después de 1.000.000 de kilómetros aprendí que cualquier conductor puede alargar la vida de su coche si entiende una idea clave. No se trata de hacer cosas complicadas, sino de repetir las correctas sin fallar. La mayoría de personas cambia de coche cada pocos años porque confía en la garantía, en el concesionario o en la suerte. Pero un coche no muere por una gran avería repentina, muere por cientos de pequeños descuidos acumulados. Si mantienes el motor limpio, los fluidos frescos, los filtros en buen estado y conduces con suavidad, tu coche no solo dura más, sino que funciona mejor que cuando era nuevo. Los mecánicos se sorprenden cuando revisan el mío porque no esperan encontrar un motor limpio, estable y sin desgaste grave después de tanto recorrido. Pero no es magia, es disciplina. Si aplicas solo 3 de estos hábitos durante un mes, notarás cambios. Arranques más suaves, menos consumo, menos vibraciones, más respuesta. Y si aplicas todos, tu coche te acompañará durante décadas sin sorpresas ni facturas gigantes. Ese es el verdadero ahorro, no en gasolina, no en aceite, sino en evitar comprar coche nuevo cada pocos años.